Bien, entonces, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie y vamos a realizar nuestro ejercicio. Vamos a ver cómo lo hicimos. Vamos a hacer primero colectivo y después lo haremos de manera individual, a ver cómo nos vamos sintiendo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, inicio yo y me van siguiendo. Recuerden respirar profundamente. Respiramos. Campana. 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 ¿Cómo se siente? Esto será muy importante. ¿Y por qué campana? Porque estamos abriendo la boca. ¿Sí? Muchas veces hablamos entre dientes. Ni tenemos dicción, ni se nos escucha. Hay que abrir la boca. ¿De acuerdo? Por eso empezamos a acostumbrarnos a ello con el ejercicio campana. A. ¿Ok? Ahora, ¿cómo termino de dar esta sonoridad a mi dicho de campana? Bueno, no abro la boca de manera, se dice vulgarmente, corriente. ¡Campana! No. Bajo la mandíbula. Y mi boca es redonda. No es campana. Esta es una A corriente. ¿Notan la diferencia? Exacto. Y así voy a dar mayor sonoridad. ¿Ok? Exacto. Hagamos un A y un O. ¿Notan la diferencia? Se ve luego. Entonces, es muy importante empezar a trabajarlo de esa forma. ¿Ok? Con mi boca redonda. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. ¿Dónde voy a colocar mi lengua pegada a los dientes inferiores? A, E, I, O, U. ¿De acuerdo? Última vez. A, E, I, O, U. Empezamos a tener mejor dicción. ¿Qué pasa si yo hablo con los dientes entrecerrados? Ni se me entiende bien, ni se me escucha bien. Y hay gente que habla así, que casi no abre la boca. Si estoy ante un auditorio, imagínense, ¡compono! Todo contenido. ¡Compono! ¡Ca! Mucha diferencia. Abramos la boca. ¿Sí? Se oye diferente la voz cuando aplico una técnica correcta para hablar. Yo tengo una duda. Por ejemplo, a la hora de llenar los pulmones de esa forma, sí. ¿Qué sugieres tú? Porque está uno en la oratoria hablando, ¿cada cuánto vas cargando ese aire? Es importante. Sí, es importante. ¿Cada cuánto? Bien, todo depende de mi capacidad precisamente torácica, ¿de acuerdo? Pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que jamás debemos permitir? Quedarnos sin aire. Hay ocasiones que estamos tan apasionados hablando que nos quedamos sin aire. Y entonces estamos hablando y de repente incluso tenemos que partir una palabra. Jamás podemos permitir eso. ¿De acuerdo? Incluso hay una técnica que se llama respiración arrebatada. Que bueno, es un recurso extremo, diría yo. No lo recomiendo mucho, pero vamos, si se llega a necesitar, simplemente ahí sí es elevar rápidamente el pecho. Con el simple hecho de hacer esto, metí un poco de aire que me da la reserva necesaria para acabar lo que estaba diciendo. ¿De acuerdo? Entonces lo puedo llegar a hacer. Sin embargo,
con el quehacer cotidiano, en el buen decir, vamos a ir trabajando ese tipo de detalles. Y también en la lectura. Ya cuando empecemos a leer, veremos que eso nos pasa mucho más a menudo. Sí. Sí, otra de las cosas, se requiere de hidratación en determinado momento que ya llevas unos 10, 15 minutos de estar hablando. Sí puede ser, sí. Sin embargo, yo la hidratación la considero mejor antes. Antes. Porque además hay un choque térmico. Yo estoy hablando y mis cuerdas vocales se van calentando. Y de repente tomo agua. Generalmente el agua, ¿cómo está? Fría. Y entonces, ¿por qué termino? Por enronquecerme. Por el cambio de temperatura. Porque enfrío de manera violenta un músculo que estaba caliente. ¿Sí me explico? Hay evidentemente otros bemoles, ¿no? Si tomo mucha agua, ¿tengo qué? Ir al baño. ¿No? Entonces tengo que empezar a mediar. Pero en un discurso, vamos, que va a durar N minutos, pues no tengo ningún problema, ¿no? Malo que fuera dictar realmente una cátedra, por ejemplo, en donde voy a estar 2 horas hablando, ¿verdad? Entonces será ya una técnica completamente diferente, ¿no? Y entonces sí, podré darme el lujo de hacer algunas pausas, sí tener mi botella de agua tibia, para evitar precisamente este choque térmico. Y entonces sí, ¿por qué? Porque estamos dialogando y puedo hacer pausas, puedo interrumpir. Pero si estoy en un discurso incendiario, imagínense que estoy en la apoteosis y tomo mi traguito de agua para poder seguir. No hay manera. Se perdió la atención de mi público. ¿Ok? Si aquí yo incluso, que estamos todos poniendo atención, lo hiciera y me fuera para allá y tomara ahorita agua y demás, ¿los pierdo a ustedes, sí o no? Sí, porque ya en automático, al ver un vacío, tomo mi teléfono, volteo y le pregunto algo al colega de lado, en fin. ¿Estamos? Entonces, tener mucho cuidado con ese tipo de muletillas. Vamos entonces, por favor, muchísimas gracias, a un siguiente ejercicio. Quiero que por favor, uno por uno, leamos, de acuerdo a como ustedes quieran, la siguiente frase, que por cierto es de Ricardo Flores Magón. Seguramente todos ustedes han escuchado de Ricardo Flores Magón, El Águila Libertaria. Entonces, vamos a leer. ¿Cómo lo leeríamos? De acuerdo a lo que nos transmite. Primero léanlo en silencio para que se familiaricen con la frase. Ya se dieron cuenta qué clase de frase es. Vimos diferentes tipos de oratoria la sesión anterior, ¿recuerdan? ¿Ok? Entonces hay que empezar a encajar esta frase con qué tipo de oratoria es. ¿Ok? Entonces, ¿quién sería el primer voluntario para leerla? Adelante, por favor. La libertad no se conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo golpe por golpe, infiriendo herida por herida, muerte por muerte, castigo por castigo, humillación por humillación, que corra la sangre a torrentes, ya que ella es el precio de la libertad. Muy bien, muchas gracias. Adelante, por favor. La libertad no se conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo golpe por golpe, infiriendo herida por herida, muerte por muerte, castigo por castigo, humillación por humillación, que corra la sangre a torrentes, ya que ella es el precio de la libertad. Ok. La libertad no se conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo golpe por golpe, infringiendo herida por herida, muerte por muerte, castigo por castigo, humillación por humillación, que corra la sangre, ya que ella es el precio de la libertad. Ok. Comentario. Adelante. Sí. Esto tendría un fin político, esta participación. A eso vamos a llegar precisamente ahorita. A eso. Sí. Bueno, conmover y convencer, recuerden qué es. ¿Qué? ¿Qué es? La base de la oratoria. ¿Sí?
sea, el vencer con, el mover con. No importa qué tipo de oratoria sea. Siempre vamos a llegar a esa finalidad, con vencer y conmover. ¿De acuerdo? Pero la forma en la que vamos a convencer y conmover es ahí en donde empezamos a trabajar. Y por eso les decía yo, vimos la sesión anterior diferentes tipos de oratoria. Y sí, esta podría ser sí una oratoria política, pero sobre todo también vimos otra, que era la oratoria militar, la incendiaria, ¿verdad? Una oratoria casi irreverente, una oratoria en donde tengo que mover a todos para que hagan algo. Fíjense entonces, vamos a ver esta frase y vamos a analizar el cómo lo hicimos. En general, empezábamos de manera moderada, íbamos subiendo un poco, pero muchas veces nos caíamos al final. ¿Sí? No podemos permitirlo. Tenemos que ir, como se dice, increciendo. Voy hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, para realmente inflamar los corazones de cada uno de ustedes y hacer que hagan lo que yo quiero que hagan. ¿Qué quiero que hagan? Que corra la sangre. ¿Sí? Que no nos dejemos, que saliendo de aquí vayamos ahorita a tomar las armas, ¿no? Y que no nos importe nuestra propia vida. ¿De acuerdo? Pero si yo les digo, oigan, compañeros, yo los invito a que salgamos ahorita y le echemos ganitas, ¿no? Puede ser que nos maten, pero pues no importa. ¿Sale? ¿Quién conmigo? Pues ¿quién? ¿No? Nada que ver. Entonces tengo que empezar con este discurso incendiario. ¿Sí? Sin miedos. No tengan miedo a alzar la voz cuando hay que alzar la voz. La libertad no se conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo golpe por golpe, infiriendo herida por herida, muerte por muerte, castigo por castigo, humillación por humillación, que corra la sangre a torrentes, ya que ella es el precio de la libertad. ¿Sí me explico? Arriba, arriba. Y entonces sí, les diré, vamos. ¿De acuerdo? Pero si tengo miedo a elevar el volumen de la voz, o al final caigo, fíjense la última frase, que caiga la sangre a torrentes, ya que ella es el precio de la libertad, es el culmen. Ajá. Y si yo voy, que corra la sangre a torrentes, ya que ella es el precio de la libertad. ¿Dónde quedó la libertad? Hasta abajo. Se perdió. Cuando era lo que nos iba a mover a todos. Por la libertad, que corra la sangre a torrentes. ¿De acuerdo? Entonces, cerremos con fuerza. Que no caiga nuestro discurso. Vamos increciendo. ¿De acuerdo? Esta es una frase que podemos utilizar para practicar e incluso para cerrar algunos discursos. Tiene mucha fuerza. Tiene mucho poder. ¿Ok? Entonces considerémosla, porque efectivamente, además está excelentemente escrita. ¿No? Como dicen, no me permite decirlo de otra manera. Claro, así está estructurada. ¿De acuerdo? Entonces, tratemos de, así como estuvimos trabajando campana, ahora trabajar con esta frase completa. Subiendo el volumen de mi voz, subiendo mi intención y además empezando a trabajar la proyección. ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo durante todas las sesiones, pero la proyección será importante. Hay quien habla para la primera fila y dirige su mensaje a la primera fila. En automático el volumen de la voz va para la primera fila. En automático mi proyección llega hasta la primera fila. ¿Y los de atrás? Entonces tengo que fijarme en los de atrás. Y tengo que hacer que mi voz llegue a los de atrás. Y tengo que hacer que mi proyección vaya hacia todos lados.
No importa si están hablando ante 2 personas, ante 5, ante 10, ante 100, ante 1000, los que sean. No importa. Es lo mismo. Hay quien me dice, oye, ¿cómo puedo hacer para no ponerme nervioso? El nervio es lo que te va a impulsar. Cuando tú no tengas ese nerviosismo, esa emoción por hablar ante alguien, ya mejor no lo hagas. Porque quiere decir que perdiste la pasión por hablar. Así de simple. Eso sí, no podemos permitir que el nervio me congele. Que el nervio haga que empiece a tartamudear. ¿De acuerdo? Pero sí será mi motor. Así sea 1, así sean 1000. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, enfoquémonos en esta frase. Esta será parte de nuestra tarea. ¿Ok? Se subirá ya posteriormente todo el material ahí al chat para que tengamos esa frase, para que la tengamos todos, ¿de acuerdo? Pero sí trabajemos con ella. ¿Cómo trabajamos campana? Para empezar ahora a generar un volumen y este trabajo de convencer y conmover. ¿Dudas? ¿No? ¿Se entendió el por qué es importante terminar fuerte? Sí. De alguna manera en este proceso que nos planteas, sí, la respiración tiene un papel importante. Claro, claro. ¿Nos puedes decir? Lo que comentábamos precisamente ahorita. La libertad no se conquista de rodillas, sino de pie. Empecé respirando y empecé desde abajo. ¿Sí? Y después me voy devolviendo golpe por golpe, infiriendo herida por herida, muerte por muerte, castigo por castigo, humillación por humillación. Que corra la sangre a torrentes, ya que ella es el precio de la libertad. Si no tengo esa capacidad de respiración de aire, me voy a quedar a la mitad. ¿Sí? Que corra la sangre a torrentes, ya que ella es el precio de la libertad. Se acabó el aire y se acabó el impacto. Ahorita, ¿qué generé en algunos de ustedes? Risa. Cambió diametralmente de algo que podía ser incendiario a una comedia barata. ¿Estamos? Sí. Una duda, una pregunta. ¿En estos ejercicios se puede utilizar también el diafragma? De hecho, se debe. Es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo. Así es. Es la respiración diafragmática lo que estamos haciendo ahorita. Como decíamos, no respirar aquí arriba, con los hombros arriba, comprimiendo la caja torácica. No, al contrario. ¿No? La respiración diafragmática. ¿Vale? Lo ideal es siempre tener una lectura previa. A veces pecamos de exceso de confianza. ¿Sí? Incluso cuando nosotros mismos lo escribimos. Lo escribimos y no lo volvemos a leer. Yo lo escribí. Y nos pasa incluso en los talleres. Me presento ya, voy a leer, y de repente ya ni yo mismo sé. Y empiezo a tergiversar precisamente por un problema de signos de puntuación, etcétera, etcétera. Tienes toda la razón. Hay que tratar de por lo menos leer previamente, pero casi al final de este taller vamos a hacer también ejercicios de lectura para tratar de ver si no tuve la oportunidad de leer el escrito que me están pasando, cómo poder hacer para decirlo de la mejor manera posible. Entonces, cómo enfrentarme a un texto completamente desconocido. También lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Pero sí, muy importante lo que acabas de decir. Muy importante. ¿Y qué hay que hacer? De entrada, con los signos que tengamos, hay que tratar de respetarlos. ¿Por qué? Porque nos va a dar ese énfasis e incluso nos va a dar ahí la oportunidad de respirar. Este fue un discurso. Bueno, fue el cierre de un discurso
dado, pronunciado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando lo leo? Si lo veo en un libro, cambia. Tengo la oportunidad de leerlo, releerlo, reflexionar. Pero aquí no estamos, en este caso, en un taller de lectura. Estamos en un taller de oratoria, en donde tengo solamente el tiempo que me da mi propio discurso para llegar a mi objetivo. El libro no. El libro me da otras posibilidades. Incluso me da la oportunidad de generar notas al margen, cuestiones por el estilo para aclarar. Aquí no. Aquí soy yo. Mi palabra y lo que dure mi discurso, para poderte convencer y poderte conmover. Cada palabra trae una carga emotiva y hay que saberla entender. Cada palabra. En nuestro discurso debemos poner atención a cada palabra. ¿Cómo la voy a expresar? ¿Para qué la estoy utilizando? Para que entonces cumpla su cometido. De lo contrario, como se dijo hace un rato, libertad se cayó. El golpe por golpe, que es fuerte, herida por muerte por muerte, castigo por humillación por humillación. Yo te digo, la libertad no se conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo golpe por golpe, infiriendo herida por herida, muerte por muerte, castigo por castigo, humillación por humillación, que corra la sangre a torrentes, ya que ella es el precio de la libertad. No es poder. Exacto. No estamos en la primaria, ¿no? Florecita, florecita. Mamá, mamá. O sea, no. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Estamos entonces en la voz. La voz. Un sonido producido cuando el aire es expulsado a través de la laringe y hace que vibren las cuerdas vocales. Hablamos de aire. Hablamos del fuelle que necesitamos para que este aire salga a presión y para que me dé la oportunidad de que mi volumen sea alto. ¿De acuerdo? El volumen. Y ahorita vamos a ver por qué volumen. ¿Se acuerdan que la vez pasada lo comentamos? Que no eran, sube el tono de tu voz, ¿verdad? No. Ahorita vamos a ver lo que son los tonos. Pero aquí estamos hablando entonces de respiración y hablamos de volumen. Aquí nos están expresando el cómo es que se va a generar la voz. Ya empezamos a ver también parte de la dicción, ¿de acuerdo? En el A, I, O, U que hicimos. ¿De acuerdo? Bien, y entonces, vamos también a entender esto como parte de nuestra cultura general, porque no todo va a ser un discurso incendiario. Dijimos que también hay un discurso social, en donde estamos platicando, en donde estoy de manera más suave, más coloquial, más cotidiana, hablando. ¿De acuerdo? No, exactamente. Entonces no todo va a ser siempre arriba y va y vamos y tomemos el Congreso. No, nada que ver. ¿De acuerdo? Pero no. Vamos entonces a analizar. Fíjense bien, tenemos 3 registros: el registro agudo, el registro central y el registro grave. ¿Cuál es mi registro agudo? Este es mi registro agudo. ¿Ok? Este es mi registro agudo. Una voz aguda. ¿De acuerdo? Este es mi registro agudo. Este es mi registro central, como hablo normalmente. Este es mi registro grave. ¿De acuerdo? Entonces, mi registro agudo, mi registro central, mi registro grave. ¿Les parece si lo decimos? Bien, vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a decirlo de esa forma. Recuerden, por favor, siempre que hablemos, ya tratemos de utilizar la técnica. Cómo voy a colocar la lengua, cómo voy a colocar la forma de mi boca. Este es mi registro agudo. Este es mi registro agudo. Este es mi registro central.
Este es mi registro central. Este es mi registro grave. Este es mi registro grave. Empiezan a escuchar ya cómo poco a poco se empieza a escuchar de manera sonora su voz. Aún en el agudo, ¿eh? En canto, manejan, por ejemplo, ciertas tesituras, ¿sí? Por ejemplo, la voz de la mujer y la voz del hombre. En la voz de la mujer se va catalogando como soprano, mezzosoprano y contralto. En la voz del hombre, el tenor, el que puede llegar a las notas más altas, el barítono y el bajo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a manejar diferentes tesituras. En este caso, cuando hablamos, ¿se acuerdan que también habíamos analizado la estructura del discurso teatral, por ejemplo? Esto se ve en teatro. El registro agudo, el registro central, el registro grave, porque me va a servir después para proyectar emociones que resultarán fundamentales para poderte convencer y conmover. Fíjense bien, teniendo estos registros y nos vamos al registro agudo, vienen tonos. Y por eso les decía, no digamos jamás, sube el tono de tu voz, porque entonces yo lo único que voy a hacer es esto. No voy a hablar más fuerte, voy a hablar más agudo. Sube el volumen de tu voz. Hablemos correctamente, porque la mayoría cometemos ese error. No, es que tiene un tono bien bajito. ¿Qué es eso? No, tiene un volumen muy bajo. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de lo que es mi registro agudo, lo vamos a subdividir en 3 tonos. El primero, el fársico agudo, este realmente lo pongo, aunque sale completamente del registro. ¿Por qué? Porque cae en lo fársico, en este caso, en lo falso, en aquello que no tiene vida. Como un falsete. Si este es mi registro agudo, esto es mi fársico agudo. El fársico agudo es como de caricatura, ¿no? Entonces, realmente no puedo ni convencerte ni conmoverte utilizando un tono fársico agudo. ¿Ok? Mucha diferencia del agudo al agudo. ¿Estamos? Pero hay que conocerlo, hay que saber que existe, ¿de acuerdo? Pero viene entonces el jubiloso, que me puede dar a proyectar alegría o enojo extremos. ¿Qué pasa si me saqué la lotería? ¡Me saqué la lotería! No digo, ¡me saqué la lotería! En automático subo el tono de mi voz a un jubiloso. Estoy realmente jubiloso. Desbordo esta emoción, ¿sí? Y por eso entonces utilizo ese tono, el tono jubiloso. Y también cuando estoy extremadamente enojado, que pierdo los estribos, ¿qué sucede? Pero es que ¿cómo es posible, caramba? ¿Se dieron cuenta? Estoy expresando sin control emocional. Subo entonces el tono de mi voz. ¿De acuerdo? Entonces, este jubiloso generalmente es para alegría, pero también puede llegar a presentarse en enojos extremos. Y está el brillante o festivo, que es una alegría moderada. Por ejemplo, felicidades. Yo hablo aquí, sin embargo, subo un poco el tono, que demuestra una alegría que está contenida, ¿no? Oye, felicidades. ¿Sí? No te voy a decir, ¡felicidades! No. No, oye, felicidades. ¿Se dan cuenta en dónde está el tono de mi voz? Mi registro central y aquí un poquito más arriba. ¡Felicidades! ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo? Bien. Y tenemos el registro central. Aquí está mi registro central. Mis 2 tonos van uno ligeramente arriba, uno ligeramente abajo de mi registro central. ¿Ok? Entonces, el tono armónico, cuando hablamos con alguna intención, ahorita estamos hablando generalmente
cuando tengo yo una intención, alguna emoción, no voy a utilizar mi registro central. Siempre subo un poquito el tono y estamos hablando, ¿sí? Y si se dan cuenta, va moviéndose dentro del registro central de arriba abajo, ¿no? Y así se va modulando. No, hombre, fíjate que te voy a contar algo. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ahí va. Estoy hablando con una intención. En cambio, el sombreado va un poco abajo del registro central y este tiene que ver con la monotonía, el aburrimiento. Cuando vemos un noticiero, cuando tiene un expositor que no proyecta ninguna emoción. Esta mañana el presidente de la República se reunió con el Congreso y platicaron sobre ciertos temas. En otras noticias tenemos no hay emoción. Taca, 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 taca. A veces caemos en la lectura de nuestros trabajos en ese, sin emoción. Y lo leemos de corrido, sin emoción. Y entonces es por ello que yo considero que el taca, 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 tatán, tatán, tatán. ¿Es cuánto? Y todos, ya acabó. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Frecuentemente. Entonces, caemos en ese tono sombreado, la monotonía. No hay emoción alguna. Dice y dice y dice y dice y dice. Y hace una pausa y ya voy a aplaudir. No ha acabado, sigue. Bueno. Porque no me transmite nada. ¿Ok? Vamos ahora a el registro grave con sus respectivos tonos. El oscuro o trágico. Te voy a dar una mala noticia. ¿Sí? Oye, fíjate que atropellaron a tu primo. No voy a decir, oye, fíjate que atropellaron a tu primo. Va la incongruencia. Proyecto cosas que no deben ser. Entonces, ya estoy en mi registro grave. Oye, fíjate que atropellaron a tu primo. ¿Se entiende? Y después viene el patético, el coraje o la decepción contenidos. ¿Se acuerdan que en el otro era sin freno? Estoy enojado y no hay freno a la emoción. Aquí sí hay freno. Y es un tono muy fuerte. Es un tono, por ejemplo, que puedo expresar cuando digo, me das asco. ¿Sí? No le voy a decir, me das asco. No. Mucho más fuerte porque está contenido. Me das asco. Conmoví, convencí, ¿eh? Con una sola frase. ¿Se dan cuenta todo lo que podemos ir haciendo con el conocimiento de los registros y los tonos? En diferentes tipos de oratoria. Porque también la oratoria se utiliza en una negociación, por ejemplo. Si estoy negociando, tengo que convencerte y conmoverte para que al final aceptes mi negociación. La oratoria, como dijimos la sesión anterior, es el arma más poderosa si se sabe usar. ¿De acuerdo? Por último, el fársico grave, que obedece igual que el fársico agudo. Lo más bajo. Hola, ¿qué tal? ¿Es este payaso qué? ¿Sí? Entonces no. Voy a hablar con mi registro grave, quizá con el tono patético, pero sin caer en el fársico, para que te genere una emoción. Caemos por aquí, que mencionaban, ¿no? La expresión corporal. Bien. La expresión corporal es la forma más antigua de comunicación entre los seres humanos, anterior al lenguaje escrito y al lenguaje hablado. Es el medio para expresar sensaciones, sentimientos, emociones, pensamientos. Puedo expresar mucho con mi cuerpo, mucho, sin decir una sola palabra. Si yo entro a una tribuna
Me acaban de presentar. No he dicho nada, ¿eh? No he dicho nada. Pero ¿qué pasa si yo entro? ¿Cambió? No he dicho nada, ¿eh? Igual y soy el mejor orador que haya y voy a pronunciar un discurso increíble. ¿Pero los capté con la segunda forma? Pues no, ¿verdad? ¿Y este quién es? Al otro, pues no sé quién sea, pero aguas. ¿Sí? Proyecta. De entrada, entonces, esa expresión corporal. Y después, primero, siempre una postura abierta. Una postura abierta. Si yo voy a trabajar una postura cerrada, automáticamente ya no proyecto. Hay quien habla y así te habla. Hay quien llega a pronunciar discursos así o así. Estoy cerrando mi postura. No te proyecto absolutamente nada. Tengo que abrir mi postura porque me estoy entregando completamente a ti. Y al final quiero que tú te entregues completamente a mí. Y eso lo hago con la expresión corporal, abriendo. ¿Sí? Además, de acuerdo al modelo discursivo, mis movimientos ¿cómo deben ser? Pueden ser enérgicos o pueden ser suaves o pueden ser empáticos. Cuando hablábamos de este discurso de Flores Magón, ¿sí? No voy a hacer movimientos suaves y armónicos. No, la libertad no se conquista de rodillas, sino de pie. Movimientos fuertes, ¿de acuerdo? Firmes, porque es lo que voy a transmitirles a ustedes. ¿Sí? Si estoy dialogando con ustedes en una cuestión social, pues tampoco voy a estar con movimientos fuertes, acordes a lo que yo quiero. Si yo quiero arroparlos a todos porque estamos en una reunión familiar y los quiero arropar, pues mis movimientos van a ser más suaves, ¿de acuerdo? Serán precisamente acordes a arroparte. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo ahora? Movimiento más lento, más suave, no tan firme, no tan rígido. ¿Sí? Entonces, será consecuente con lo que quiero hacer. Ahora bien, empáticos. Cuando estamos utilizando la oratoria, por ejemplo, en una entrevista, voy a ser empático. ¿Qué postura tiene mi interlocutor? Y entonces voy a tratar de adoptar la misma postura. Y en automático empieza la empatía. Si mi interlocutor está relajado, ¿sí? Podemos ver ahorita a nuestro interlocutor relajado completamente, yo voy entonces a tener una postura igualmente relajada. Y entonces se va a empezar a generar esa empatía. Pero si él está relajado y yo empiezo a manotear, ¿sí? No, y a mí me interesa mucho eso que usted me está diciendo, en automático ya hay un rechazo. ¿Sí? Y a veces no sabemos ni qué es, pero ya decimos no, ya no. La empatía. Esto es en un tete-a-tete, en un uno a uno. Si vamos obviamente a estar frente a un auditorio, pero puedo ser empático con todos, al contrario, voy a hacer que ellos sean empáticos conmigo, no yo con ellos. ¿Ok? Entonces los voy a llevar a mi mundo. ¿Vamos entendiendo? Bien. Entonces, los brazos despegados del cuerpo. Hay quien tiene complejo de tiranosaurio rex. Aquí. Y aquí habla. ¿Sí? De tiranosaurio, en serio. Y entonces empieza a hablar y empieza a decir, oye, también puedes hacer esto, ¿eh? Despega, abre, abarca a todo tu público. Es parte de tu expresión corporal. Además, los dedos, no sabemos qué hacer con las manos.
Y en general, hacemos esto. Y entonces empezamos a hablar. Y vean qué feo es. Esto es antiestético, ¿eh? Antiestético. Pero no sabemos qué hacer con los dedos. ¿Y entonces qué hago? Va un tip. Juntamos los dedos. Hagan este ejercicio en donde vamos a hacer que nuestros dedos estén como en escalera. ¿De acuerdo? Aquí. Así. Y entonces si yo empiezo a hablar, empiezo a decir, pero mis dedos están juntos, no están así. Fíjense la diferencia entre distinguidos caballeros que aquí se encuentran. Distinguidos caballeros que aquí se encuentran. Ya hay algo que no me cuadra, que no me checa, que no está bien. Entonces puedo empezar a realizar este ejercicio también. ¿Para qué? Para empezar a acostumbrar a mis manos, ¿sí? No tienen que estar completamente rígidas, abiertas, no. Me distrae. Cuando yo veo un orador que habla así, pierdo su discurso y me concentro en sus manos. Y digo, no es posible. ¿Qué está haciendo? Y ya me perdió, ¿eh? Completamente me perdió. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo? Bien. Entonces, también evitar, si estoy en un discurso, las manos en los bolsillos. Y también lo vemos muy seguido. Muy seguido. Esto es nerviosismo. Esto es, no me entrego completamente a mi público. Oculto algo a mi público. ¿Se entiende? Y si yo me quiero entregar a mi público, me voy a entregar completo. No nada más lo que quiero. Sí. Fernando, pero ¿qué opinas ahora de, digamos, de las nuevas oratorias donde el expositor guarda una mano en su bolsillo y con la otra como que juega un poco con el escenario e inclusive con la vestimenta? Factible, sí. Sí tiene una intención. ¿Sí? Es muy diferente que yo empiece a hablar de esta forma y empiece yo a tratar de hacerme el interesante. ¿Sí? Que es una postura interesante. ¿Sí? E incluso hasta empiezo a caminar exprofeso, no por nervio. Y entonces empiezo a señalar y empiezo a motivar o convencer, generar detalles. Transmitir seguridad. Sí, pero cambia por completo si yo, incluso sin cambiar la forma en la que hable, incluso caminando igual, ya no proyecto. Perdí la fuerza, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, si yo trabajo de esta forma, sé qué hacer con mis dos manos, excelente. Tengo una intención al guardar esta mano, es válido. Pero también depende de qué tipo de discurso estés utilizando. Porque si regresamos al discurso incendiario, esto ya no me funciona. Esto es coloquial. Esto es en una conferencia. ¿De acuerdo? Conoce a tu público. No puedes hablar igual. No puedes tener una expresión corporal igual. Tienes que conocer a tu público. ¿A quién le voy a hablar? ¿Sí? Siempre que nos dicen, oye, ¿podrías tú decir un discurso para tal fecha? Fíjate que, correcto. ¿Qué quieres que diga? No, mira, me interesaría que lográramos esto perfecto. ¿Qué público vamos a tener? ¿Va a ser un público instruido? ¿Va a ser un público no tan letrado? ¿Cómo le voy a hablar? Si yo en mi discurso empiezo con palabras rimbombantes por hacerme el interesante ante gente que ni siquiera las entiende, mi discurso y nada fue lo mismo. En cambio, si yo
empiezo a hablar, siendo empático precisamente con ese público, lo tendré. ¿De acuerdo? Y quizá pueda hablar increpando o hasta diciendo alguna mala palabra para romper esa monotonía, ¿sí? Y de repente, ¿qué dijo? Y genero la empatía. ¿Sí me explico? Porque es gente que está acostumbrada a hablar así. Y entonces de repente escucha ese tipo de lenguaje, caray, lo retomo, ¿sí? Pero si yo empiezo a hablar y decir, qué magnífico sería el que cada uno de ustedes, caballeros, pudiese en este momento tratar de dilucidar sobre un tema que resulta toral. ¿Sí me explico? ¿Y este qué? ¡A que lo bajen! Pues sí, ¿a quién le voy a hablar? Y tampoco voy a llegar con mi léxico florido ante intelectuales. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién le voy a hablar? Entonces, ¿qué quiero? ¿Cuál es la finalidad? ¿Y a quién le voy a hablar? ¿De acuerdo? Estamos avanzando mucho, si se dan cuenta, ¿eh? Parece poco, es mucho, porque después viene algo interesante. La estructura del discurso. Introducción, cuerpo, conclusión. Voy a estructurar un discurso. Bien, una introducción. Sí, voy a empezar a situar a mi público en un contexto. Y después voy a empezar a desarrollar ya el tema en sí, para terminar precisamente con una conclusión. Y una conclusión, diría yo, que también debería terminar en una invitación o exhortación. Es por ello que yo los invito a que... Si no, ¿para qué hablé? Habló muy bonito, sí, pero ¿y qué? ¿Qué querían? Pues quién sabe. Y sí, habló muy bonito. Pero al final tienen ustedes que ser explícitos en lo que quieren. ¿Cuál fue la finalidad del discurso? La finalidad fue esta. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Hay quien maneja la tesis, la antítesis y la síntesis. ¿Ok? Donde voy a hablar a favor, en contra y al final ya llego a un resultado en particular. Pero reitero siempre con esa exhortación. Por eso yo te invito, yo los exhorto a que al final tomemos reforma. No. ¿Sale? Ejemplos discursivos exitosos. Hay muchos, ¿eh? Son apenas algunos. Hablamos de Pericles, hablemos de Demóstenes. ¿Quién era Demóstenes? El padre de la oratoria. Muy bien. Tenemos a Abraham Lincoln, Winston Churchill, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King. Y fíjense, en este caso Winston Churchill nos dice, de todos los talentos otorgados a los hombres, nada es tan valioso como el don de la oratoria. De todos los talentos, nada es tan valioso como el don de la oratoria. Desgraciadamente nos hemos desperdiciado mucho. Mucho. Necesitamos por eso retomar esta parte. El arte del buen decir, del convencer y conmover. Es el don más grande que tenemos como seres humanos. Podemos generar una guerra, podemos frenar una guerra con el arte de la palabra, a ese nivel. Porque también tenemos, por favor, como modelos discursivos exitosos, a un Alejandro Magno o a un Adolf Hitler. Porque
Adolf Hitler. Qué buen orador era. El solo hecho de escuchar su nombre nos provoca muchas cosas. Pero como orador es incuestionable que fue brutal. Un hombre que con su oratoria convenció a todo un país para ponerse en contra de todo el mundo. Convenció y conmovió. ¿Y saben qué hacía Adolf Hitler? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver o escuchar sus discursos? ¿Sí? Él entraba ya arriba. Él no empezaba contando un cuento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren. Y a partir de aquí empezamos. No, él ya entraba arriba. Ahí les va un recurso. Se dice, no me consta, no estaba yo ahí, pero que él lo que hacía era tomaba una hoja de papel y empezaba a hacer la bola. Antes de entrar. Esto que iba generando tensión. Y una vez que ya y entro. ¡Ah! Como entraba, ¿no? Y todos ¡ah! Un modelo discursivo exitoso. Completamente erróneo en cuanto a todo su enfoque y demás, ya lo sabemos. Pero hay que considerarlo también. ¿Entienden el porqué? Entonces hay que analizar a los grandes oradores, cada uno de ellos que vimos, ¿por qué son exitosos? Ahora de la época moderna también, por ejemplo, toman en cuenta a Barack Obama. Ese discurso que dio en la toma de protesta, ¿tuvieron la oportunidad de verlo? Los que no, búsquenlo. Le valió para que fuera considerado un gran orador. ¿Cómo vamos? ¿Les está gustando? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, y aparte arriba, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Ahí vamos. Ah. Sí. ¿Qué tareas tenemos? Vamos a repasar, exactamente, vamos a seguir practicando, vamos a trabajar también estos modelos y también quiero pedirles que vayan investigando algunos temas. Voy a tratar de subírselos sobre los que quiero que vayamos investigando para que empecemos a hablar, aunque les voy a caer con una sorpresa antes de estos temas, no crean que va a ser así de fácil. Pero, por ejemplo, la independencia de México, la Revolución Mexicana, la política en México, la importancia de los jóvenes, la importancia de las artes, la importancia de la tecnología, la migración en México, el narcotráfico y sus repercusiones, las redes sociales, el cambio climático. La pregunta, ¿la oratoria ha evolucionado? La importancia del liderazgo, la libertad de expresión, el Estado laico, el feminismo, el matrimonio infantil, ¿sí? La legalización de la marihuana, la importancia de la educación, la soberanía nacional, el valor de la cultura cívica, la familia como núcleo social, los valores asociados al trabajo, la democracia, luego la pobreza y la desigualdad social, la crisis de valores en la sociedad, la participación ciudadana en la política, la seguridad en México, sistema de salud en México, la corrupción, la importancia de los adultos mayores y al pueblo, pan y circo. Esos son algunos temas que quiero que vayamos desarrollando. ¿Ok? No quiere decir que quizá todo lo vayamos a ver la próxima sesión, no, pero son temas que vamos a ir tocando, que me gustaría que fueran ustedes por lo menos pensando, para ir aplicando el modelo discursivo. Sí. Una pregunta, ¿se tiene que traer un ejemplo más o menos? Vas a hablar de ello. Vas a hablar de ello. ¿Cuánto? 2 minutos, no más. ¿De acuerdo? Para no llevarnos todo el tiempo en una sola persona. Un par de minutos. ¿De acuerdo? Los iremos sorteando y de repente diremos, bueno, en esta ocasión vamos a tocar tal tema. A ver, pasa tú. Bien, vamos.
Y entonces empezamos a hablar y empezamos ya a corregir este modelo discursivo. ¿No vas a tocar cada punto en orden? ¿O va a ser al azar? Al azar. Entonces tenemos que echarnos todas. Sí. Gracias. Sí. Un par de minutos. Reitero, es un par de minutos. No quiero una tesis doctoral. Simplemente la idea. ¿De acuerdo? Tenemos una invitación, y espero verlos a todos, de este viernes, de pasado mañana en 8, una conferencia. Ya han visto los banners. En donde vamos a tener esta conferencia por la doctora en Historia María Eugenia Vázquez Semadeni, que se llama Lecciones del Pasado. Yo creo que sería muy importante el hacer un análisis incluso de la propia conferencia, del contenido. Vamos a ver un modelo discursivo diferente y debemos tener capacidad de análisis. Debemos analizar diferentes oradores. Sería muy interesante para enriquecer nuestro taller el que podamos hacer este análisis, ¿de acuerdo?